Bueno, buen día. Vamos a hacer un análisis breve sobre la lectura de Cuentos de Baluna. Cuentos de Baluna es un libro de la escritora chilena Isabel Allende que fue publicado en 1989 por la editorial HarperCollins. Este libro consta de 23 pequeños fragmentos que se presentan en 304 páginas. Y bueno, la autora Isabel Allende basa estos libros básicamente en sus experiencias personales junto con un poco de misticismo y fantasía. Y ella ha sido ganadora de algunos premios como lo son el Good American Book y Premio de Literatura de Chile. En cuanto al título y la relación que este guarda con el contenido de la historia, encontramos que Isabel Allende ya tenía una novela intitulada Eva Luna. Los personajes que se presentan en la novela Eva Luna también son recurrentes en los cuentos de Eva Luna. Y como tal, en la novela se plantea que Eva Luna, que es el personaje principal, tenía una habilidad particular para contar historias, por lo que podemos inferir que los cuentos que se presentan en el libro que leímos son como tal cuentos planteados por el personaje principal de la novela de Isabel Allende. Y a la vez se plantea que Eva significa vida, entonces podemos asumir que es en torno a la narrativa femenina y la vida que ésta representa en los cuentos que estamos leyendo en clase. Uno de los desafíos que se presenta en la lectura como tal para la autora fue el plantear este tipo de escenarios que contienen muchos elementos o varios elementos con respecto del entorno físico. Los plantea por medio de situaciones en las cuales los personajes tienen retrocesos por medio de memorias, es decir, flashbacks, en los cuales idealizan un pasado y lo contrastan con un presente que les parece repugnante o que no aprecian de la misma forma. Entonces vemos como en el cuento del pequeño Heidelberg se idealiza como la época antes de la guerra y se describe un entorno mucho más favorable, a diferencia de en el presente, en el cual es una situación desagradable y detestable para los personajes, que si hacemos un campo semántico con respecto de los adjetivos negativos, se visualiza que hay una mayoría con respecto de la frustración, fúnebre, tristeza. Inclusive estos adjetivos fungen como un hilo conductor entre las narraciones o entre los distintos cuentos y pues se presentan hasta en las características de los personajes, como es en el de la mujer del juez, que se describe como pálida, fúnebre, tibia. Entre las dificultades que el lector tiene es el posicionar el personaje según su contexto histórico, siendo que esto le permite distinguir el personaje según su estrato social, su raza y su condición. Estas características se atribuyen particularmente en un contexto entre las mujeres blancas, por ejemplo, como se menciona en La mujer del juez, la mujer blanca contra las mujeres morenas, y cómo la percepción de la sociedad es muy marcada con respecto de sus características. Entre las principales razones para terminar de leer la obra se encuentra el factor intriga, dado que la mayoría de los cuentos son en medida bastante descabellados, entonces lo que quiere el lector es saber cómo estos van a acabar para poder así saciar su conocimiento y su deseo de saber qué va a pasar a lo largo de la trama. Como impresiones finales vemos que no solo se busca jugar con los sentimientos en una misma lectura, sino entre los cuentos podemos ver variaciones, mientras que en un camino hacia el norte se evocan sentimientos como lo son indignación, desesperanza, amor e ilusión. En otro cuento, como lo es Un discreto milagro, se presentan también pues un final positivo y a lo largo del cuento se visualiza la empatía. Entonces los sentimientos pueden ser persistentes en un mismo cuento, pero contradictorios entre las distintas narrativas o cuentos. Bueno, desde mi propia impresión personal, siento que debería recomendársele al lector leer la novela de Eva Luna previo a leer los cuentos de Eva Luna para poder así hallar mayor relación entre los cuentos mismos, ya que como se menciona, pues hay varios que tienen relación en tanto al lugar en donde se desarrollan. No obstante, esta coincidencia sería más evidente de haber leído primero esta primera obra de Isabel Allende y luego haber recurrido a esta.